Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. A l'Antàrtida no hi ha ossos. Aquest és el relat de l'equip de Catalunya Ràdio que ha viatjat a l'Antàrtida amb la 26a campanya científica espanyola. A l'Antàrtida no hi ha ossos. Episodi 7. Tertúlia a la cabina de la capitana. Los países se dieron cuenta que eso no podía seguir así, se estaban extinguiendo los animales. Es decir, este no es un lugar que nunca ha sido alterado, no. Este es un lugar que se está recuperando gracias al Tratado Antártico después de décadas de extrema explotación. És cert que l'esforç internacional es fa, que s'intenta complir tot, que fem molts esforços, però potser cal fer-ne més. Digamos que mantienen viva la llama de la soberanía continuamente los países que tienen reclamaciones territoriales. Unos más que otros. Pero eso es un discurso, digamos, como dice el tratado, está congelado. Pero, o sea, no hay ninguna demostración de requerimiento soberano. Un dels plaers d'aquesta aventura antàrtica han estat les estones de conversa, quan ens explicaven què s'està investigant i per què, o quan els preguntàvem per la situació i l'evolució de l'Antàrtida, aprofitant que molts dels científics i tècnics són veterans d'aquelles latituds. Como prefieras, dependiendo de cómo me presentes, contestaré de una forma u otra. Una d'aquestes oportunitats la vam tenir un dels dies que navegàvem amb l'Hespèrides, al camarot de la cap científica de l'expedició, la Conxita Ávila, catedràtica de Biologia de la Universitat de Barcelona. Amb ella hi havia també l'Antonio Quesada, catedràtic de l'Autònoma de Madrid i secretari tècnic del Comitè Polar Espanyol. L'Anna Justel, catedràtica d'Estadística a l'Autònoma de Madrid, Elisenda Ballester, biòloga i investigadora de la Universitat de Barcelona, i Leopoldo García Sancho, catedràtic de Botànica de la Complutense de Madrid. Y entonces desde comunicación les llaman. Amb ells van parlar de les amenaces de l'Antàrtida, de l'escalfament global o de com es gestiona políticament el continent blanc. I vam acabar compartint també anècdotes de les seves expedicions. D'aquella llarga tertúlia n'ha sortit aquest episodi. ¿Qué Antártida nos vamos a encontrar? Porque el otro día leí que el 26 de diciembre se midieron 6 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino y lo planteaban como un dato preocupante porque era menos que otros años. No sé quién quiere abrir fuego. Antonio. Bueno, en principio estamos en una Antártida que está cambiando, un cambio muy brusco, sobre todo en la zona donde nos encontramos, que es la zona de la península antártica y la Shetland del Sur, que es el archipiélago donde están las dos bases españolas, y es una zona que está cambiando, de una forma bastante rápida. Esto hace que el hielo marino fluctúe y haya años que sean años de muy poco hielo, como es este año, y otros años que haya un poco más de hielo. El tema es muy distinto al Ártico. En el Ártico la trayectoria del hielo marino es muy clara, es un decrecimiento enorme en extensión y en espesor, y sin embargo aquí en principio parece que es más fluctuante. Digamos que estamos en una situación algo distinta. Sin embargo, lo que sí que es seguro es que estamos en una Antártida cambiante, que se está calentando, al menos en esta zona de aquí, y que tenemos un escenario delante de nosotros a descubrir. Y a veces me ha parecido que había una cierta confusión, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? Que es más cíclico, más fluctuante, ¿no? Que en el norte, y entonces hay quien dice, bueno, no, pero el cambio climático no está afectando tanto, está por ver si afecta tanto, no se está calentando tanto como dicen. ¿Qué pasa? ¿Es que no lo hemos entendido bien o...? A ver, tenemos que tener en cuenta que el continente antártico es muy grande. En su interior caben 26 penínsulas ibéricas. Entonces, como lo grande que es, tiene una gran cantidad de ambientes distintos. Hay ambientes más secos, ambientes más húmedos, ambientes muy altos, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, con capas de hielo inmensas. Entonces, realmente hablar de todo el continente antártico es complejo, muy complejo. Entonces, este tipo de variaciones son habituales, pero la trayectoria generalizada de temperaturas en la zona es indudablemente un calentamiento. Que no vemos los efectos, es cierto que los efectos son todavía muy pequeños, pero es sencillamente porque la inercia que tiene el continente antártico es inmensa. Una cantidad de frío acumulado tremenda.
Yo quería añadir un detalle, ¿no?, sobre esa confusión sobre el enfriamiento, calentamiento de la Antártida. Lo que hay es una carencia de datos muy grande también en el interior de la Antártida. Lo que dice Antonio, es un continente inmenso con una escasez de información y sobre todo histórica enorme. Entonces yo creo que parte de la confusión es esa falta de información, que además yo creo que ha sido un poco perjudicial porque nos ha retrasado el momento de enfrentar si ese calentamiento se está dando o no, y esos estudios llevarlos más lejos, ¿no? ¿En qué momento fijas ese punto en que dices, bueno, hubo como una creencia de que, bueno, como se está enfriando, no es tal como era, se está enfriando? No fue tan puntual. O sea, lo que pasa es que sucedió un contraste, ¿no?, que también muestra la limitación de los modelos y de nuestra capacidad para conocer cómo funcionan las cosas y qué va a pasar en el futuro. En las 2 últimas décadas del siglo pasado, la península antártica se calentó a una tasa que era de las más altas de todo el planeta. Sin embargo, la tendencia se rompió al comenzar este siglo y hubo unos 15, 16 años de enfriamiento, y mostró que se había roto esa tendencia y se iba a un enfriamiento que luego se ha vuelto a romper y tal. Entonces, lo que estamos viendo, como decía Antonio, son oscilaciones naturales, oscilaciones del clima, y lo que se tarda más en constatar es la tendencia general, que es de calentamiento, pero a través de unas ondas, de unas fluctuaciones que son mayores que las que se observan en el Ártico. Pero esto no es simplemente una cuestión de cuántos grados se calienta el Ártico o la Antártida, porque este es un hemisferio, el hemisferio sur, muy marítimo, y por lo tanto es lógico que se caliente menos. Però sí que finalment hi ha unes tendències generals. Sí. A part de tot això que s'ha comentat, sí que comencem a veure unes tendències, no?, uns canvis també en els organismes que viuen aquí, no?, sota l'aigua. Llavors ja comencem a tenir espècies potencialment invasores que arriben d'altres continents, que abans no arribaven tant o no estaven documentades que arribessin tant, i comencem a veure, doncs, el possible perill d'algunes d'aquestes espècies si realment aconsegueixen sobreviure aquí a unes temperatures que comencen a ser més altes, no? Si aquestes espècies sobreviuen, realment les comunitats canviaran moltíssim, i començarem, doncs, a veure coses que no tenim ni idea de com seran, no? I a part d'això, la pregunta inicial, no?, que era què ens trobarem? Doncs aquest any ens trobarem una Antàrtida farcida de turistes, moltíssims turistes. Aquest any es batrà el rècord, estava llegint abans que seran 106.000 turistes aquesta temporada, és una brutalitat. Aquesta gent, clar, venen a veure un paradís, en teoria, no?, i clar, deixen les seves restes, no? I, o sigui, estem contaminant moltíssim l'ambient, tant en plàstics com en metalls pesants i moltes altres coses, no? I també estem començant a veure possibles efectes, doncs, com ara de l'acidificació, no?, que el fet de que es produeixi el canvi climàtic fa que hi hagi més acidesa a les aigües per la diferència amb el diòxid de carboni, i llavors tots els organismes calcificadors no poden fer la seva estructura, el seu esquelet o la seva closca. Tot això encara ho estem començant a estudiar, però ja comencem a veure coses que... Sí, totes aquestes coses afecten a les comunitats d'organismes marins. De fet, ara tu has citat el turisme y yo volia anar cap aquí també, porque quería preguntaros cuáles creéis que son las principales amenazas para la Antártida. El propio cambio climático que hemos comentado, la sobrepesca, el turismo, o otras que no estoy citando. Yo creo que es el compendio de todo. O sea, realmente la pesca está, que es una amenaza, por supuesto, está regulada, muy regulada. Todas las toneladas que se pescan de cada una de las especies están controladas, y de hecho ningún país puede vender esas capturas en ningún puerto comercial, ni puede trasvasar el pescado a otros barcos. Entonces eso está perfectamente regulado. CAMELAR es la estructura internacional que registra y asegura con inspecciones, que asegura que la pesca está correcta. La pesca en la zona antártica, en todo y el Océano Sur. Sí, se puede pescar, en la Antártida se puede pescar, pero regular. Pero en unas cuotas de pesca que están basadas en la parte científica de CAMELAR.
Luego está la iniciativa de protección del océano, ¿no? Efectivamente. Y luego tenemos unas iniciativas que son las de zonas marinas protegidas, que tienen mucha importancia. La zona del Mar de Ross, por ejemplo, es la zona marina protegida más grande del mundo. Y hay otras zonas más que se están intentando proteger. Todas estas protecciones son fundamentales y llevan muchísimo trabajo político detrás. Nuestro país, España, es uno de los países que está empujando más la creación de áreas marinas protegidas. Ahora mismo las áreas marinas protegidas están bloqueadas. Están bloqueadas por fundamentalmente Rusia y China, que no están de acuerdo en que se creen y piensan que es necesario hacer más ciencia para poder protegerlas. Otros países, al contrario, lo que piensan es que hay que usar el principio de precaución, proteger primero, y si luego no es necesario, pues relajamos. Entonces esa es la perspectiva. Eso es un problema. Turismo es un problema muy importante. Ahora mismo en las reuniones del Tratado Antártico tenemos un problema muy serio con el turismo. Llevamos muchos años intentando hacer estructuras que protejan a la Antártida del turismo exagerado. Pero políticamente es muy complejísimo, porque no tenemos ninguna posibilidad de que el Tratado Antártico como organización le diga a un país: tus empresas no van a mandar más turistas, sin embargo las tuyas sí. Claro, pero es que eso es un debate grande, ¿no? Porque al final dices, bueno, el turismo es un derecho, ¿no? La gente, o sea, igual que viajamos por otras partes, tenemos derecho a llegar. De momento es un lujo también, o sea, que solo vienen los que se lo pueden permitir. Claro que también dices, bueno, pues al final si está pero protegido, mismo pasa está Serengeti, ¿eh? Sí, también. O en las cuevas de Altamira. Es decir, el derecho, hay un punto en el que termina cuando la prioridad es la conservación. Pero regularlo, definirlo, ese límite es lo difícil, es lo que dice Antonio. A favor de la mayoría de los operadores turísticos en la Antártida hay que decir que se autorregulan con las directrices del Tratado Antártico, que están producidas a partir de los estudios y de los consejos del SCAR, del Comité Científico. Ellos participan, ¿no?, en las reuniones como observadores. Como observadores y como consultivos, ¿no? 106.000 turistas este año no se puede permitir. O sea, es una exageración. No, ya. Porque ahora mismo no hay cotas. No hay cotas. No. ¿Cómo las pones? Es que esto es una fuerza económica tremenda. Os habéis visto Ushuaia cómo está. Ushuaia está llena de actividad turística. O sea, el éxito de estos puertos gateways es la actividad turística, no solo antártica, también local, pero es la Antártica, igual que Punta Arenas. Punta Arenas ha crecido por 3 en los últimos 10 años. Entonces, ¿creéis que la solución serían cuotas o la solución sería prohibirlo? Y en beneficio futuro para todos, no sé, ¿qué creéis? No creo que haya instrumentos políticos para prohibirlo, sinceramente. Por lo tanto, yo creo que lo que se está haciendo dentro del tratado es la mejor vía, ¿no? Trabajar para que tenga el menor impacto posible y esté lo más regulado posible. El turista antártico es bastante respetuoso, hay que seguir trabajando en esa dirección. Bueno, yo creo que es complicado porque es un sitio muy exclusivo, entonces la gente cada vez está agotando los lugares próximos y cada vez quiere ir a sitios más exclusivos y por lo tanto yo creo que es difícil de pararlo y si se hacen cuotas pues van a ser los más privilegiados que con un velero o con un yate acaban yendo, así que no sé cómo se puede regular y cómo se puede hacer estas cuotas, la verdad. En cualquier caso, como decía Conchita, la cifra de 100.000, yo no sé si, supongo que es difícil de medir dónde poner el límite, pero 100.000 quizás es demasiado. Nadie lo sabe ciencia cierta, pero yo creo que es exagerado. Y además el problema no es solamente la gente que va, sino el problema es que pueden generar muchos accidentes. Ha habido accidentes de barco, pero los de turistas más porque, bueno, pues se arriesgan a llevar a la gente a sitios, como decía, ya cada vez más extremos y a veces pues se meten en sitios donde nadie sabe lo que hay y entonces pues hay accidentes. Y luego vienen veleros pequeños también, que muchas veces ni siquiera han oído hablar del Hayato y vienen sin permiso de nadie
y pues eso, luego tienen que pedir que se les rescate, que se les ayude, vienen perdiendo boyas, etcétera. Uno de los problemas más serios que hay del turismo es que nos falta lo que decían mis compañeros, lo que falta es información. No tenemos estudios del impacto que causamos, y ese es el problema serio. Es cierto que cuando nos acercamos a una pingüinera hay un revuelo entre los pingüinos, pero ¿qué efecto biológico tiene esto? De todas formas, yo quiero insistir, lo que decía Leo anteriormente. El IATO, que es la Organización Internacional de Turoperadores Antárticos, lo hace muy bien. De hecho, en muchas ocasiones, ellos piden que se protejan más sitios, porque no nos interesa que nuestros turistas vean zonas impactadas. Claro. No vendemos el producto es la pristinidad, si existe el palabra. El protocolo de Madrid se está cumpliendo, veis, en general, en todas partes. El protocolo de Madrid se está cumpliendo como se está cumpliendo el Tratado Antártico. Yo creo que, bueno, claro que tiene mucha lógica estar preocupados por el futuro, pero tampoco podemos dejar de celebrar el pasado. La Antártida es un ejemplo de triunfo medioambiental, de triunfo de la cooperación internacional, de triunfo de la conservación por encima de los intereses políticos y económicos, por las razones que sean. No digo que es que aquí toda la humanidad se vuelva al turista. Creo que es en 2048 que existe la posibilidad de que se revise el protocolo, ¿cierto? Creo que se cumplen, lo tengo apuntado por ahí. No sí, lo tengo alguien lo pidiera. ¿Qué debería pasar? O sea, ¿cuál sería el funcionamiento? Es que 2 años antes un país miembro de pleno derecho del Protocolo de Madrid, del Protocolo de Protección Ambiental de la Antártida, solicite que entre en revisión. Pero claro, todo esto tiene que ser por consenso total, que no es unanimidad, es consenso. Eso quiere decir que con que un país diga que no se revisa, no se revisa. O sea, que realmente es muy difícil hacer ningún tipo de revisión. Es francamente difícil. Tendría que ocurrir algo, pues que hubiera un desastre ecológico monstruoso, o que hubiera cosas muy, muy, muy serias a nivel globales. O sea, que el protocolo en principio se puede revisar, pero la revisión, desde mi perspectiva, iría en sentido a mejor, no a peor. A mayor protección, mayor conservación. Por ejemplo, el turismo. Però és una caja de Pandora que nadie quiere abrir. No, jo, a veure, amb el que deia el Leo abans, sí que és cert que l'esforç internacional es fa, que s'intenta complir tot, que fem molts esforços, però potser cal fer-ne més. Penso jo que cal fer-ne més, perquè no és suficient. Fer-ne més per on passaria? Per dedicar més diners a estudiar les coses, per fer seguiment i monitoreig d'aquests problemes. Per exemple, la base de McMurdo va tenir un efecte, un impacte brutal allà on estava, van contaminar moltíssim i s'han passat uns quants anys, dècades, netejant i han aconseguit netejar bastant. Però clar, això és inversió per fer-ho. Primer s'ha de detectar el problema, s'ha de fer un seguiment i s'han de buscar solucions. I ara estem encara començant a trobar problemes que no tenim ni idea de l'efecte que tindran i cómo resoldre-ho. Estoy totalmente de acuerdo con Conchita. La Antártida no está aislada en un mundo redondo. Tal vez el ejemplo más claro es el agujero de ozono, que es antártico, pero que no tiene la culpa la Antártida, sino los CFCs producidos en el hemisferio norte, fundamentalmente. Pero el hecho de tener tantos estudios en la Antártida, de tener un esfuerzo científico tan sostenido e internacional, hizo que se detectara el agujero de ozono relativamente pronto, que se estudiara y que se supiera cuáles eran las causas, que llevó a suprimir los CFCs en el Protocolo de Montreal. Es un ejemplo de cómo la ciencia, si está realizada de forma sostenida, internacional, puede rápidamente detectar problemas y también ofrecer soluciones. Bueno, yo quería que lo que ha dicho Antonio me ha relajado un poco, porque a mí es que me da miedo lo del Tratado de Madrid, hay del Tratado Antártico, porque con el cambio climático y la crisis de recursos que hay, a mí me preocupa que algunos países vean, ¿no?, la Antártida como una fuente de estos recursos. Y no sé, igual es la preocupación que tenemos, igual las generaciones un poco más jóvenes por el futuro, que a mí me preocupa. Relacionado con esto, porque ahora es lo que os quería preguntar también, claro, en el norte sí está pasando, se ha roto ese consenso que había por proteger el Consejo Ártico. Es una estructura consejera
Sí. A los países. Rusia ahora mismo es el presidente del Consejo Ártico porque es rotatorio. Lo que ocurre es que, como boicot a la guerra de Ucrania, los otros 7 países ribereños del Ártico han decidido no ir. Ahora mismo el Consejo Ártico está en pausa. Si ha pasado allí, no podría llegar a pasar aquí, aunque el funcionamiento sea distinto. No, porque o sea, si en un momento dado un país decide permitir que sus barcos vengan aquí a pescar más, por ejemplo, y que se salten las cuotas. Yo creo que a nadie le interesa romper el equilibrio, porque si lo rompe uno, entonces lo rompen todos, y entonces el beneficio que iba a sacar ese país deja de sacarlo. Yo creo que es un equilibrio. Claro, en el Ártico no es lo mismo, porque el Ártico pertenece a los países. Claro. Entonces, tanto la parte pesquera como la tierra. Entonces, cada país es soberano de decidir lo que quiere sobre su jurisdicción. Respecto al Tratado Antártico no tiene nada que ver, absolutamente nada, porque no pertenece a nadie. No hay soberanía. No, eso está claro. De todas formas, con esto que hablábamos de la posibilidad de una explotación en el futuro, no hay que olvidar que la Antártida se ha explotado de una forma brutal hasta los años 50, a través de la pesca masiva de cetáceos y de focas. Y ahí fue, yo creo que uno de los motivos, los países se dieron cuenta que eso no podía seguir así, se estaban extinguiendo los animales. Es decir, este no es un lugar que nunca ha sido alterado, no. Este es un lugar que se está recuperando gracias al Tratado Antártico después de décadas de extrema explotación. Bueno, yo solo quería añadir que realmente sí que puede haber algún riesgo también asociado a la cuestión política, ¿no? Porque que vendría de países que no pertenecen al Tratado Antártico. El futuro es muy lejano y van a pasar muchas cosas. Los países van cambiando, los más poderosos no son siempre los mismos. Hay países emergentes que en un momento determinado sí pueden iniciar un intento de explotación o hacer romper un poco este equilibrio porque no pertenecen a él. Entonces yo creo que una de las factores que son muy importantes es que el Tratado Antártico siga creciendo, que los países se sigan incorporando, que hay que trabajar por la incorporación de los países que, aunque no sean grandes potencias en el presente, lo pueden llegar a ser en el futuro, y en ese futuro tienen que llegar comprometidos con la protección de la Antártida. ¿Y el número de bases está creciendo? Muy ligeramente. La idea está, la mayor parte de las bases se reciclan, se ceden de unos países a otros. Cuando un país la abandona a otro país, se la cede por €1 o por $1. Entonces la explotación de la base pasa a otro país. Hay algunos países como China, por ejemplo, que está creciendo el número de bases. Corea también está creciendo. Algún otro país, pero no es tan caro y tan difícil a nivel político, porque cada creación de una nueva base lleva, además del estudio de impacto ambiental, lleva un proceso político detrás enorme, de por lo menos 5 años, antes de empezar a construir. Otra cuestión, a nivel de vuestros trabajos como científicos, ese principio del Tratado Antártico, de que haya una cooperación científica, ¿eso funciona? ¿Vosotros compartís datos, estáis en contacto con otros grupos científicos? Sí, claro que funciona. De hecho, cuando vienes aquí siempre acabas haciendo alguna colaboración con alguien porque surgen ideas y surgen cosas. Nosotros, por ejemplo, este año estamos colaborando con investigadores de Bélgica en un estudio, pero son cosas que van surgiendo. Y eso es una gran ventaja de trabajar aquí. Puedes ir con barcos de otros países o puedes ir a bases de otros países, o al revés, puedes transportar a gente de otros sitios o ellos te transportan a ti. O sea, esto es una de las grandes cosas de trabajar en la Antártida, la colaboración internacional. Sí. Sí, solo por poner un ejemplo a mí mismo, y pido perdón por la arrogancia, pero la mitad de las expediciones que yo he hecho a la Antártida las he hecho con otros países, pero financiado por España, que es la que financia mis proyectos. Bueno, y luego además está que es obligatorio compartir los datos. Los datos que obtenemos al cabo de 2-3 años deben estar a disposición de todos los investigadores, y para eso está el Banco de Datos Polares en la Organización Antártica Española, pero hay algo similar en otros países.
O sea, que sí, yo pienso que la Antártida es... riñeron, que algunos no habían hecho deberes, me acuerdo, sí. Eso siempre... No, siempre hay que tirarle las orejas porque... Pero vamos, el compromiso está, Pero hay cosas que tardan papeles. Años. O sea, por ejemplo, identificar especies puedes tardar tranquilamente entre 5 y 10 años en tener un listado de especies bien identificadas. O pueden haber especies nuevas que no las puedes describir hasta que tengas más ejemplares y se quedan sin identificar porque no puedes. O sea, hay cosas que son mucho más lentas que 2-3 años. A modo de ejemplo, este año tenemos en la campaña española 14 nacionalidades. COMNAP, que es una organización de directores de programas antárticos de todo el mundo, está intentando facilitar la colaboración al máximo, de forma que se reduzca el impacto de la logística logística antártica en todos los países a modo de colaboración, de forma que si me sobra espacio en un barco invito a otros científicos o les puedo llevar contenedores o lo mismo en las bases. Entonces tenemos un sistema que es muy ágil y que pretende mejorar y disminuir tanto el coste como la huella de carbono que estamos haciendo, que reduzca nuestro impacto. Y después de esto llegamos a un último punto que también quería tratar, que es la difusión de todo lo que hacéis, ¿no? ¿Creéis que ahí también estamos haciendo bien las cosas? ¿Llega todo lo que decíamos antes, ¿no? Todo este esfuerzo, todas estas inversiones, estos recursos? Ahí sí que habría que mejorar bastante, en mi opinión. Nosotros, claro, pues nos centramos mucho en garantizar que publicamos en revistas de impacto, los papers, pero eso no es lo mismo que la divulgación. De hecho, es muy diferente. Entonces, bueno, cada uno tratamos de hacer cosas, pero de formas demasiado individualista tal vez. Nosotros hicimos un documental hace 5 años. Hay gente que le gusta escribir pues libros, ¿no? A otros les gusta más pues dar conferencias pero no hay un esfuerzo en ese sentido suficientemente coordinado. Yo creo que lo que falta son medios. O sea, todos nos gustaría hacer más difusión, pero claro, tú haces lo que puedes con Twitter, con Instagram, con la página web, con lo que puedes, pero todo eso es tiempo que no tienes y que cuesta un esfuerzo. Cuando te llaman para entrevistas, pues las haces, das seminarios, conferencias, todo lo que puedes, pero realmente haría falta que hubiera personas encargadas de la difusión que, por ejemplo, vinieran a cada campaña, y tampoco somos expertos. Entonces, a veces tú intentas explicar algo y lo transmites bien, pero otras veces a lo mejor no sé, quizás no hay tanto problema, ¿no? A lo mejor cada vez difundimos más. Yo creo que divulgamos, y hay eventos como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se hace una gran difusión de la ciencia en colegios. Yo todos los años me pongo la camiseta de la Antártida y me voy a contar mi historia. Yo creo que es muy importante. Claro, es muy difícil, es un problema muy difícil de resolver, porque realmente lo que quiere la gente es conocernos y conocer nuestra historia de primera mano, y nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, bueno, pues que trabajar un poco en las dos direcciones, ¿no? Entre que haya profesionales que hagan esa difusión, pero nosotros también pues mantener este esfuerzo, que lo estamos haciendo yo creo que todos, y como de una forma cada vez somos más, pues también cada vez llegamos más lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy optimista y animada, y digo, bueno, pues voy contenta y sigo yendo a las escuelas, yo no sé. Sí, yo siento que vas haciendo cosillas, lo que decía Ana, ¿no? Que cada uno individualmente, pero que muchas veces que no llegamos, que tenemos que hacer diseminación de los resultados, los artículos científicos y papeles, riesgos laborales y todo, y que nosotros no llegamos. Todos los riesgos. No, y que hay gente, ¿no?, que se dedica a eso, y que estaría muy bien que se coordinaran y que nos ayudaran a hacer esta divulgación o los programas para ir a las escuelas, y no hacerlo individualmente, que al final te requiere mucho más esfuerzo. Pero realmente hay que tener en cuenta que la comunicación es un tema
que es muy defectuoso en España. Como solo hay que ver los gobiernos que tenemos, tanto centrales como autonómicos, como de todo tipo a lo largo de la historia, no saben comunicar. Entonces el problema que tenemos es que la comunicación es muy mala. Simplemente quiero poner un ejemplo, y es el ejemplo del ministerio donde estamos nosotros metidos, el Ministerio de Ciencia e Innovación. El equipo de comunicación son apenas 3 personas, para todo el ministerio. Un instituto como el British Antarctic Survey, que es un instituto de comunicación, tiene un departamento de comunicación solo para ese instituto de 6 personas, tiempo completo. ¿Vocaciones sí hay? ¿Vocaciones científicas sí? ¿Sigue habiendo? ¿Sí? Sí, hay muchísima gente que quiere estudiar cosas de la Antártida y no consiguen becas o financiación, pues porque es limitada. Si hubiera más, tendríamos más investigadores jóvenes. Y el problema no es tanto los más jóvenes, sino luego estabilizar a los que están en la mitad de su carrera, que ese es el grave problema que hay siempre en el Estado español, que es que no se estabiliza suficiente a las personas que están pues en etapas iniciales de la carrera. Y entonces, pues mucha gente se va y no vuelve. Y cuando vuelven, pues se dan contra la pared porque el sistema es el que es un desastre. Yo creo que las nuevas generaciones están muy preparadas. Lo que decía Conchita es cierto, que es que a mí lo que me da miedo es que todos los exportamos, se nos van fuera todos, fundamentalmente a Alemania. Es que volvemos a los años 60. Los postdocs mejores me los quitan de las manos, se me los llevan. Pues no sé, ¿creéis que haría falta añadir alguna cosa o una cosa positiva que no se haya dicho? No sé. Yo quería centrar un poco a los oyentes en el sentido de la dificultad de la Antártida. La Antártida es un sitio peligroso. Todos los años hay muertos en la Antártida. Todos los años. No en nuestras bases, pero en todo el entorno de la Antártida hay muertos. Científicos, técnicos y turistas. Entonces, realmente es un ámbito muy complejo, muy difícil, muy arriesgado, y que en España hay que decir sin ninguna duda que lo hacemos muy bien gracias a nuestros técnicos. Los técnicos que tenemos en España son magníficos. Es un ejemplo de estructura que muchos países están copiando. Nos están pidiendo directamente cómo hacemos, porque muchos de esos países tienen otro tipo de modelos. Es curioso, pero todo depende fundamentalmente de la capacidad técnica. Oye, bueno, sí, cosa, claro. Sin afán de polemizar, mucho menos con nuestra autoridad polar. Lo que a mí me parece más sorprendente es el bajo índice de accidentes que hay en la Antártida. Bueno, sí, no, ya, no, pero son muchos años ya y tal. Y bueno, pues esto se le puede contar a los de prevención de riesgos laborales, con los que alguna vez me gustaría tomar una cervecita. Insistes. Bueno, pues oye, para acabar os voy a pedir una última cosa. Me gustaría, si no es mucho pedir, si pudierais recordar alguna anécdota, divertida o no, de alguna de vuestras estancias en la Antártida. Pues empiezo yo. Antonio, venga, empieza tú. Bueno, yo recuerdo cuando comencé en el programa Polar Español en el año 2000, como fue mi primer proyecto como investigador principal en España. Antes había tenido otros en otras partes. Yo tenía experiencia polar. Había estado en el Ártico, muy arriba, 83 Norte, había estado en el plató continental de la Antártida, y pensaba que la zona donde se operaba España era una Antártida light. Jocosamente le llamamos la Antártida tropical, porque era muy sencilla, no había temperaturas bajas, era todo muy fácil. Entonces decidimos montar la aventura más compleja de todas las que se nos podían haber ocurrido, montar un campamento en una zona remota, sin acceso a ningún tipo de salvaguarda. Entonces estamos todos tranquilos porque, bueno, esta es la Antártida tropical, aquí no pasa nada. Pues a la semana casi tuve que pedir rescate, porque los vientos de 140 km/h nos destruyeron totalmente el campamento y nos destruyeron todas las capacidades de vida. Para que os hagáis una idea, mi primera anotación científica en mi cuaderno de campo fue un mes después de desembarcar. Estuvimos un mes sobreviviendo, un mes entero sobreviviendo.
tuvimos que rehacer las tiendas con los trozos que quedaron de las otras tiendas que se destruyeron. Fue un horror, y eso demuestra que cada vez que venimos a la Antártida hay que tener más humildad todavía, porque realmente la cosa es dura, es muy difícil. Leopoldo, cuéntanos algo tú, venga. Mira, en el año 2006 estuve con Antarctica New Zealand, en la isla de Ross, en Cape Crozier, que es un sitio famoso por el viento espantoso. Estuve 4 días sin salir de la tienda de campaña que compartía con un compañero canadiense, así que es un poco para volverte loco, ¿no? Finalmente el viento terminó, hicimos nuestro trabajo, pudo venir el helicóptero, llevarnos otra vez a la base Scott, que estaban celebrando el 50 aniversario de la base, y entre la delegación neozelandesa estaba Edmund Hillary, el alpinista que subió por primera vez junto con el Sherpa Tenzing al Everest, ¿no? Entonces con cerca de 90 años. Celebraba y estaba allí porque fue el que invernó por primera vez en la base neozelandesa 50 años atrás. Y pude hablar con él, estuvimos tomando un whisky que me supo a gloria. Me dijo, oye, como no, yo me atrancaba en cómo le llamo a este señor, Sir Edmund, Mr. Hillary. Y dice, mira, llámame Ed. No, pues bueno, pues estuve charlando con Ed, que era todo, y no sé cómo, optimismo, que estaba tan satisfecho de estos 50 años, de ver cómo había evolucionado Antarctica New Zealand, de ver en lo que se había convertido la base Scott, una realidad magnífica, ¿no? Que a mí me llenó también de optimismo, de entusiasmo, y por eso creo que, bueno, que hay muchas cosas para celebrar desde que existe el Tratado Antártico. Perfecto. Ana, ¿tu anécdota? Pues mi anécdota es un poco más antigua incluso que las vuestras, ¿no? Es un ejemplo de las vueltas que da la vida y que nunca sabes cómo vas a llegar a los sitios, ¿no? Yo en el año 90 estaba acabando de estudiar matemáticas y hacía un curso de acústica submarina, porque ya es un poco más lejana la historia. Pero las prácticas se hacían en Cartagena. Y cuando yo fui a Cartagena, estaba en el Arsenal y enfrente se estaba construyendo el Hespérides. Y recuerdo, de verdad que lo recuerdo perfectamente, el momento en que yo pensé, un día haré una expedición en ese barco. Lo pensé muy solemnemente para mí misma, ¿no? Pero bueno, la verdad que acabé matemáticas y me fui a hacer un doctorado en economía. Y años después pensé, aquel pensamiento que tuve del Hespérides ya se torció, nunca iré a la Antártida, ¿no? Bueno, pues pasaron años, y acabé el doctorado, me fui de postdoc, volví, llegué a la Autónoma, empecé a trabajar con mis compañeros en ciencias ambientales, y bueno, pues ahí conocí a Antonio y bueno, la cosa se lió y empecé a participar en las campañas, y la verdad es que el día que subí al Hespérides se me cayó una lagrimita de emoción, pensando, realmente estoy aquí en este barco y haciendo una expedición a la Antártida. En ese buque que viste desde Cartagena cuando solo era un proyecto, ¿no? Alisenda, ahora toca tu va. Bueno, yo igual explicar el primer día que llegué a la Antártida, que era algo que no había pensado nunca. Yo soy microbióloga y estaba mucho en laboratorio, ¿no? Y ellos me sacaron un poco del laboratorio. Y el primer día que llegué, es que no había pensado eso, que llegaría a la Antártida. Y me acuerdo que llegué a Rey Jorge, llegamos en avión y era un día maravilloso. Hacía un sol y estaba lleno de trozos de hielo y nos venía a buscar el Sarmiento y el Sarmiento estaba lejos, no sé si estaba tardaban un montón y estuvimos mediodía allí tirados porque no podía pasar las barcas y había el turno de comida. Y me acuerdo también que subimos ahí la iglesia rusa y era el día 6 o la Pascua Ortodoxa, pasaba el Pope, vestido de Pope, subimos arriba, nos hizo un concierto con las campanas, ¿no? Era todo como muy surrealista, ¿no? Me acuerdo que había 2 militares que se quemaron, que acabaron todos rojos, después vino la Zodiac, subimos a la Zodiac y era precioso. Yo ya me puedo volver a España, ya lo he visto todo, porque había trozos de hielo con una foca leopardo, los pingüinos saltando y hasta llegar
yo era de, ya está, ya me puedo volver. Y luego me acuerdo de llegar ahí al Hespérides, ¿no? Y la escalerita, y tener que subir arriba. Y no me había planteado nunca que yo tenía que subir por aquella escalerita, tipo Tintín, ¿no? Y subir al barco. Y me acuerdo mucho de aquel día, ¿no? De todos los detalles. Y nada, que después aquello fue el principio, ¿no? Después todo lo que vas viendo siempre te va sorprendiendo, pero me acuerdo mucho. La primera vez que subí por la escala también estaba como tú, pero es que por delante mía subió Pepita así, pipi, con 77 años. Y digo, bueno, pues habrá que subir. Sin rechistar. Yo decía, yo tengo que subir por ahí. Cuando veía a Pepita, es que no me lo había planteado yo, de cómo subir al barco, ¿no? Y entonces vi la escalerita. Pues cuando subes vestido de buzo. También me imagino. Pero vamos, después de ver subir a Pepita como una flecha con sus 77 años ella solita, que yo no puedo decir que no. Conxita, i el teu record, la teva anècdota, la teva història? És que és difícil escollir una, perquè hi ha tantes, però recordo la primera campanya, que va ser amb el Paul Auster, al Mar de Weddell, va ser l'any 98, i me'n recordo que vam marcar un dimarts i 13, que la meva iaia sempre em deia, dimarts 13, bueno, ja ho saps, no? Ni et casis, ni t'embarquis, ni res d'això, no? I recordo que pensava, ai, on m'he ficat jo aquí, perquè a més, clar, amb tot d'alemanys, que clar, jo no sabia alemany, 4 paraules, i parlaven anglès, però parlaven molt alemany, molt alemany. Però clar, és allò que vas baixant, no? Allò dels 50 als 60 de latitud, tal, i al final, quan arribes, és brutal. O sigui, me'n recordo les esplanades, no? del gel marí, de totes les foques, les balenes, les orques, tot. És que va ser brutal, l'impacte brutal. Llavors, com que el vaixell és un trencagels, no? Doncs es pujava el gel, trencava, i el soroll era fantàstic, no? Va ser una experiència bestial. I bé, i quan mostrejàvem i tot, doncs clar, la fauna que sortia d'allà era increïble. Hi havia coses que, bueno, per exemple, les aranyes, no? Marines, els picnogònids, que poden ser de 2 pams de grans, i animals de llimacs de mar, no? Que passaven més de mig quilo, coses increïbles, esponges que podien tenir 200 o 300 anys, no? I allò em va impactar molt tot, no? I després també la llum que hi ha al Mar de Weddell és preciós, o sigui, clar, el sol no es pon, no? Va baixant, i quan sembla que s'ha de pondre torna un altre cop a pujar, llavors veus allò dels fenòmens aquests visuals de la llum, no? Veus el raig verd, veus el que es diu la fada morgana, que sembla que els icebergs estiguin flotant, i la veritat és que és un paisatge que t'impacta molt, no? I bé, bueno, parlant del tema de busseig, doncs clar, les primeres immersions, no? Quan comences a veure tot el que hi ha allà baix, i és una experiència única, no? Després, bueno, si apareix alguna foca ja no és tan divertit, no? I passes una mica de por. però sí, impressiona, i és una experiència única. Poder dir que has bussejat i has vist, doncs, llops marins, foques de Weddell i foques lleopard sota l'aigua, i pingüins també de vegades nedant. És una experiència única, sí, i és bonic de poder-ho explicar. Si ho expliques així... Bueno, pues señores, muchas gracias. Un placer, de verdad. O sea, tener una charla así con gente que ha llegado nueva, es que yo pagaría. Yo lo hago por trabajo, me toca convocarla a mí y organizarla, pero para los que hemos llegado, poder sentarnos ahí un rato y en lugar de ver la película de las salsichas esas estúpidas, inolvidables, ¿no? Sí, ¿no? Para mí lo mejor de la Antártida es esto, es el oír y aprender. Para mí es un input constante de gentes, te mezclas con científicos y gentes con experiencias alucinantes y escuchar y empaparte. Y hay un intercambio muy intenso de experiencias, de anécdotas, de puntos de vista, de qué sé yo, de ocurrencias, ¿no? Que forman parte seguramente de eso que se suele llamar el espíritu antártico. El espíritu antártico. Sí, se llama el espíritu antártico y realmente lo vives y te engancha. A l'Antàrtida no hi ha ossos.
Guió i direcció, Domènec Sobirà. So i imatge, José Antonio Rodríguez. Muntatge, Rosa Silluer. Producció, Vanessa Carrión.